Mi nombre es Osvaldo Oropesa, soy cursante del sexto semestre de Ciencias Políticas y voy a hablarles sobre lo que es la política y los maestros de la ciencia política. Profundizando en los temas que ya habían planteado y que nos pusieron un texto del cual podíamos leer, llegué a la siguiente idea. La política en realidad es todo aquello donde el ser humano tome decisiones con su familia, hijos, esposa, padres, nietos, abuelos, etc. Donde tú tomes una decisión. Parte, desde mi concepto, desde el conflicto humano, desde la búsqueda de satisfacer necesidades. La ciencia política en sí, podemos decir que es la que estudia la política profesional. ¿Por qué? Porque desde mi concepto podrías decirle que existe política doméstica y política profesional. La política doméstica, de las que le hablé, políticas privadas, de las empresas, de la misma universidad, de la política que usted ha asumido para poder subir este video a tu Bcacher. Esas son políticas domésticas, políticas de interés bajo a la sociedad. Las políticas macropolíticas o políticas profesionales son las que estudian el Estado, su interacción con los demás individuos, instituciones, gobiernos, todo ese tipo de cosas. A lo que le pudiera decir que ¿qué es la política en sí? Es cómo funciona esa toma de decisiones, a qué precede. Un ejemplo sería cómo puede ser posible, porque es posible que a veces nosotros estudiamos, porque el presidente de nuestro país, un ejemplo, Nicolás Maduro, tome políticas tan favorables al sistema de transporte. Eso se viene dado a un acontecimiento previo que habla sobre que él trabajó como transportista durante muchos años, lo que le motiva a satisfacer necesidades de las que ya las experiencias lo han llevado a ver el transporte como una necesidad propia. Y eso hace que ejerza políticas, porque tiene el poder como hacerlo, para favorecer a los transportistas nacionales, trae ese poco de Yutón, todos esos autobuses transbarcas del que los ven. ¿Y por qué los pintan de rojo? Esa es otra política, para que estén relacionados conjuntamente con el sistema populista en el que ellos están sumergidos y nos sumergen a nosotros. Ahora, bien, pasemos por los maestros de la ciencia política. Los maestros de la ciencia política, a mi concepto y a lo que han evaluado en el texto que nos propusieron, son aquellos que más influencian al resto de los individuos. Los que hicieron esa investigación y favorecieron el estudio son Munk y Snyder. Munk y Snyder hicieron una investigación donde pusieron a los más influyentes, los que son más buscados en Internet, los que toman como punto de referencia para nosotros los estudiosos de la ciencia política. Entre ellos, los más interesantes. Desde mi concepto, Maquiavelo, el que acuñó el término del Estado, es uno de esos maestros de la política. Pareto y Michel, los que en conjunto escribieron la teoría de las élites, también son maestros, desde mi concepto, de la ciencia política, ya que dejan un conocimiento nuevo. ¿Por qué llamarlos maestros? Porque traen una nueva forma de ver las cosas, dan una idea nueva de un acontecimiento, de algo que ya se conocía o algo que estaba inexplorado, seguido de que esas ideas, ¿cómo obtienen ellos esas ideas? Preguntémonos eso. Esa idea la obtienen a través de las experiencias que han vivido, del gabaje intelectual que le quedó de todo lo que se han leído, del vaivén, el feedback de diálogos con otras personas que se relacionen en el mismo tema, así como todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, yo soy licenciado en enfermería y cuando debato temas de pacientes geriátricos con otros licenciados en enfermería, obtengo conocimientos que me llevan a otro tipo de investigaciones para poder satisfacer las necesidades de ese tipo de pacientes y patologías. Así sucede en las ciencias políticas. Cómo se enmarcan en realidad los conflictos, las coyunturas, esas noticias políticas y cómo podemos evaluarlas y hacer una ley ante ello, porque eso es lo que hace que la ciencia política sea ciencia en sí, que hayan tangentes, que hayan cuestiones verificables y que sea un lenguaje universal, que la ciencia política tenga un lenguaje universal.
que uno como politólogo, como licenciado en ciencia política, diga, esto sucede por esto y yo puedo tener una idea de los hechos que van a ocurrir porque es una ley, y aquí o en China. Claro que la ciencia política se vale de otras ciencias como la sociología, antropología, psicología, para poder llevar más temas a la investigación, pero siempre manteniéndose ese hecho de que la ciencia política tiene que fundamentarse en leyes que sean universales y adaptables a todo humano. ¿Ok? Por otra parte, también dicen que una manera de favorecer el conocimiento es a través del viaje, y eso es lógico porque tienes una nueva perspectiva del mundo, una nueva visión de las cosas y más amplia. La otra sería que las investigaciones, los instrumentos investigativos de la ciencia política son cuali y cuantitativos. Los dos deberían ir de la mano porque estamos estudiando el conflicto humano, la toma de decisiones. Esa toma de decisiones es la que nos lleva a luego realizar estudios numéricos. Y con esos estudios numéricos los relacionamos en conjunto para así dar una respuesta más exacta, más cercana a los hechos científicos. Entonces, eso puedo hablarles yo respecto a los maestros de las ciencias políticas. Los maestros de las ciencias políticas son esos que nos dan fundamento y en el que me anhelo convertir, de cómo propagar más información y traer más sustento donde los otros se puedan validar y así hacer crecer el capital metodológico y científico de la ciencia política. Muchísimas gracias.